Bueno, Mansfield Park es un libro brillante, una obra maestra, deslumbrante por su ingenio y su cuidada construcción. Incluso hay muchos críticos ingleses, británicos, que la califican como la primera novela moderna en Inglaterra. Y bueno, sabemos que pese a esto es poco leída en estos tiempos que corren y quizá el motivo, pues sea que vivimos en una cultura de gratificación instantánea y de exhibición íntima en las redes. Y mire, los mejores personajes de Jane consideran que el impulso y la carencia de filtros en torno a la intimidad pues son perjudiciales. Bueno, en general sus personajes protagonistas se esfuerzan por moderar sus pensamientos, sus emociones, practican la autoobservación todo el tiempo, así viven como despacito, ¿no? Personajes que valoran la quietud por encima de la aventura, que practican el autocontrol, aprenden a moderarse, se adaptan al autosacrificio. Y mire que en estos tiempos, en cierto sentido, la moderación equivale a represión. Y ha pasado más de un siglo desde que la terapia de la palabra de Freud saltó del diván del psicoanálisis, ¿no? Y llegó a todos nuestros hogares. Y en el psicoanálisis sabemos que la abnegación pues era positivo, pero que se ha convertido simplemente en negación, lo cual en el psicoanálisis es algo negativo. Bueno, pues empecemos por el principio, como dice Aristóteles en su Poética. Mansfield Park fue publicada en 1814. Es la tercera novela de Jane en orden de publicación, después de Sentido y Sensibilidad, publicada en 1811, y Orgullo y Prejuicio, publicada en 1813. Emma, la cuarta novela, apareció en 1815 y lamentablemente 2 años después de publicada Emma, Jane fallece en 1817, a punto, ¿no?, cerca de cumplir los 41 años. La Abadía de Northanger y Persuasión se publicaron póstumamente. Bueno, Jane creció en una rectoría anglicana. De muy pequeña la enviaron a un internado, pero bueno, contrajo una fiebre tifoidea. Incluso se dice, ¿no?, los biógrafos, que estuvo a punto de morir. Sabemos que pasó la mayor parte de su vida adulta con su familia, una familia que tenía muchas dificultades económicas. Incluso el padre ofrecía clases particulares para ayudarse un poco. También sabemos que Jane nunca se casó, que ella escribía con muchísima brillantez a los 15 años, que su mejor amiga y confidente era su hermana Cassandra. Bueno, Jane tuvo varios hermanos, 2 de los cuales llegaron a ser almirantes de la Marina Real y uno se convirtió en clérigo evangélico. Y existen además indicios de que tuvo un romance, incluyendo una propuesta de matrimonio de otro con el que no tuvo el romance. Y que además, bueno, aceptó esa propuesta de matrimonio, pero que a la mañana siguiente la rechazó. Y bueno, escribió sus novelas en una época en la que el éxito o el fracaso económico de las mujeres dependía de con qué hombre, con quién, ¿no?, se casaban. Es decir, si se casaban con un hombre que tenía fortuna o no, y de lo contrario, pues permanecían solteras y vivían con la ayuda de sus parientes, como la propia Jane. Y bueno, durante su corta vida adulta, Jane, lo sabemos, vivió en una sociedad inglesa marcada por la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, el inicio de la Revolución Industrial, de la mano de obra esclava en las colonias. Y en este sentido, Mansfield Park refleja con muchísima precisión el espíritu de la época, con su énfasis en la contención emocional, su uso del discurso de clase y, como en todas sus obras, las finanzas, ingresos, intereses, propiedades, porque a partir de esto pues se evaluaban las perspectivas matrimoniales y la represión. Además, en todas sus novelas, ¿no?, aparece como la represión de la rebeldía. Le cuento, mire, en ciertas ediciones inglesas, la novela Mansfield Park está dividida en 3 volúmenes que funcionan como actos de una obra de teatro, con clímax dramáticos al final de cada uno de estos 3 volúmenes.
Y los 3 volúmenes, bueno, suman 48 capítulos donde se narra la historia de Fanny Price, ¿no? Quien es hija de un teniente de marina, pobre y con una numerosa familia y que vive en una ciudad portuaria. Y al comienzo de la novela, Fanny se muda con la adinerada familia Bertram, porque Lady Bertram es hermana de su madre. Pero bueno, cuidado aquí, porque la invitación es un acto de caridad familiar por parte de Sir Thomas Bertram. Y por esta razón, a Fanny nunca se le permite integrarse completamente, y ese nunca, bueno, habría que ver el desarrollo de la novela, ya casi al final es cuando se integra o se va integrando, ¿no? Completamente en la familia Bertram. Sir Thomas tiene 2 hijos y 2 hijas, Tom, Edmund, María y Julia. Edmund, pues, es el más ecuánime, es como el bien portado, ¿no? El segundo hijo, bien portado. Pero como no puede heredar, pues está empeñado en ordenarse, ¿no? Como clérigo, obviamente anglicano, y establecerse en una parroquia cercana. Edmund se hace muy amigo de Fanny y Edmund la ayuda con su educación y ella se enamora de él sin admitirlo, ni siquiera ante sí misma y muchísimo menos ante Edmund o cualquier otra persona, porque Fanny está totalmente consciente, ¿no?, de qué lugar ocupa en esa familia. Bueno, Edmund la quiere a su manera, como a una hermana, ¿no? Le dice constantemente. Además son muy parecidos en el sentido del deber, la bondad, la delicadeza, la afición a la lectura. Y por otro lado están los hermanos Henry y Mary Crawford, que son jóvenes adinerados, divertidos y que además, bueno, se mudan cerca o pasan algunas temporadas, ¿no?, con la familia Grant, muy cerca de donde viven los Bertram. Y Edmund pues se enamora de Mary y comienza un largo y tortuoso cortejo que se extiende a lo largo de toda la novela. Fanny observa y sufre, pero de verdad sufre. Y Henry Crawford, por su parte, pues es un seductor nato, persigue a Julia, luego a María, pero además María, pues Bertram ya está comprometida, y Sir Thomas, pues ha partido hacia Antigua para solucionar un asunto turbio, ¿no?, en su plantación de donde están los esclavos, ¿no?, en sus negocios en Antigua, una isla caribeña, y en su ausencia los jóvenes se empeñan pues en montar una obra teatral. Por eso es que parece, ¿no?, la novela, que está dividida como si fueran actos de una obra teatral, y al montar, ¿no?, esta obra teatral, pues en los ensayos van a aparecer una serie de intensos e inapropiados coqueteos, y estos coqueteos bastante ilícitos, ¿no?, dentro de la novela y también para la época de la propia autora, pues terminan abruptamente con el regreso de Sir Thomas. Incluso se produce la quema de las copias de la obra, y ese es todo un tema, ¿eh? Entonces Tom, el primogénito, pues se va de la casa, ¿no?, se va allá a beber, a jugar, a divertirse. Julia pues también huye de casa a socializar con amigas, a buscar marido. María se casa y se va con su esposo. Henry pues empieza a cortejar a Fanny y llega a reconocer y a valorar, ¿no?, las cualidades de Fanny. Y bueno, también Henry tiene algunas cualidades, lee bien en voz alta, pero parece que esta es la única cualidad que tiene, ¿no? Y bueno, lo que va a pasar es que Henry le hace como una torpe y muy impulsiva propuesta de matrimonio a Fanny, y Sir Thomas pues se involucra, y a pesar de sus esfuerzos pues no logra convencer a Fanny de que acepte la propuesta de Henry. Y bueno, Fanny tiene 2 buenas razones, ninguna de las cuales puede expresar, no puede decir. Una es que no confía en Henry, y la otra es que está profundamente enamorada de Edmund. Y bueno, Sir Thomas pues está muy molesto por su silencio, que interpreta como una especie de obstinada irracionalidad, porque pues ¿cómo que no se va a casar con Henry si Henry es rico? Y Sir Thomas pues envía a Fanny de vuelta con su familia para que reflexione, algo así como una penitencia miserable. Y este plan pues parece estar a punto de funcionar, porque Fanny pues extraña muchísimo a los Bertram, extraña mucho la casa, su salud empieza a verse resentida. Henry la visita demostrando pues que ha mejorado, ¿no?, moralmente, y que además
es muy firme, ¿no?, en sus intenciones de querer casarse con ella. Henry regresa a Londres, se encuentra con María, María está casada, y reavivan su pasión, y bueno, pues para su desgracia, desafían las convenciones y huyen juntos, ¿no? Y Julia también se fuga. Bueno, y Tom enferma a causa de su libertinaje, regresa a Mansfield Park, pues al borde de la muerte. Y finalmente Edmund descubre la superficialidad ética de Mary, pues de la cual supuestamente Edmund estaba enamorado de Mary Crawford, y rompe su relación con ella. Fanny, que hace tiempo que reconoce los defectos de Mary, se ha mantenido callada como siempre, sufriendo en silencio, ¿no?, en esa especie de autosacrificio que siempre encontramos en las protagonistas, ¿no?, de Jane. Regresa a Mansfield Park para ayudar a cuidar de la familia, pues ya una familia herida. Especialmente quiere cuidar a Edmund. Bueno, eso de cuidarlo, vamos a ver cómo termina la novela, ¿no? Porque además Edmund pues tiene que superar una decepción y empieza a reconocer a Fanny no solamente como una hermana, sino también como una posible esposa. Pero pues aquí el problema es que María Bertram no puede ser rescatada de su desgracia, ¿no?, y la envían a un lugar lejano. Y bueno, ahora mire, la novela tiene una estructura perfecta. Es imposible, absolutamente imposible, no admirar el ritmo de la acción, el magnífico sistema de subtramas y cómo cada acción, diálogo, elemento escénico como el caballo de Fanny, la cruz de ámbar, el librero de Sir Thomas, el fuego en la sala pues cumplen una doble o triple función como símbolo o paralelo de algo más. Y además, las distintas tramas son como una serie de triángulos amorosos. Mire, es que ya sabemos que la geometría narrativa es la adoración de Jane. Y en Mansfield Park, con Henry, Fanny y Edmund en el centro, la trama del rechazo que se transforma en matrimonio. Y luego tenemos otra triada: Fanny, Edmund y Mary. Y Edmund dividido, ¿no?, entre Mary y la ordenación, ¿no?, si ya se va a ordenar clérigo anglicano. Y tenemos Julia, Henry y María. Y ahí desatado el coqueteo y los celos, que esto va a inspirar muchísimo la pasión de María por Henry. Y bueno, y tenemos después a Rusgot, el esposo de María. Entonces está este hombre que es muy rico, María y Henry, pues la cual, ¿no?, queda así como en suspenso mientras Henry persigue a Fanny, Henry, María, para finalmente, ¿qué cree que sucede? Pues estalla, ¿no?, en el adulterio. Todas estas triangulaciones, ¿sí?, van a estallar en el adulterio. Son en total 5 triadas. O sea, 5 triadas en el sentido de subtramas, ¿no? Además, vemos que Jane configura en Mansfield Park un eje de moderación y de falta de moderación, es decir, inacción, acción, un eje, pues, que se mueve, ¿no?, en una especie como de temática moral. Por tanto, pues todas las pequeñas historias o subtramas de los personajes secundarios giran en torno a lo equívoco, es decir, a una falta de moralidad o a una moralidad de manga ancha, con personajes inconstantes en todos los sentidos, y que todo esto esté en contraste con el amor persistente, blanco, puro, ¿no?, que siente Fanny por Edmund. Entonces, bueno, con esta estructura, pues es fácil imaginar a la novela de Mansfield Park como una obra de teatro en 3 actos, 3 grandes unidades rítmicas, ¿no?, como si fueran actos teatrales, que son como enormes olas, ¿no?, que se forman, crecen y se rompen para volver a empezar, y quien las rompe es Sir Thomas. Primero, pues vemos el intento del montaje de la obra de teatro, que Sir Thomas cancela su regreso de Antigua, la isla caribeña, donde tiene sus negocios medio turbios, ¿no?, usando la esclavitud colonial. Después vemos cómo Sir Thomas pretende introducir a Fanny en la vida social, el baile, toda esta cuestión, ¿no?, en paralelo con el cortejo de Henry, lo que lleva a una sorprendente propuesta de matrimonio así muy impulsiva. Y bueno, el que está más sorprendido también es Sir Thomas, porque Fanny se niega absolutamente a casarse con ese hombre, aunque sea muy rico. Y por último,
Bueno, aquí la cuestión es que otra vez Sir Thomas, ¿no?, va a romper la trama en el sentido de que va a intentar controlar los acontecimientos y aleja a Fanny de Mansfield Park, la manda con su familia. Henry regresa a su finca, Mary a Londres, Edmund la seguirá un poquito después, y esto termina, decíamos, de nuevo, de forma muy dramática con la explosión del adulterio, fuera de escena, una depravación moral de Henry y María en Londres, y que tiene sus propias consecuencias cuando Fanny y Edmund regresan a Mansfield Park. Y bueno, el narrador nos cuenta lo que ha aprendido Sir Thomas, es que este hombre con las hijas le va terrible y con el primogénito. El único ahí buen hijo, ¿no?, es Edmund. Y bueno, y Edmund también como que, ¿no?, de repente emocionalmente no sabe el pobre ni para dónde, también muy confundido. Y Sir Thomas pues reflexiona acerca de la errónea educación a sus hijas, a su hijo primogénito, decíamos, solo hace los 4 hijos, ¿no? Luego se van a reunir Fanny y Edmund en la expectativa de una felicidad futura. Bueno, ahora mire, es relevante que en la lectura se tomen en cuenta lo que hace Fanny o lo que hace que Fanny tome difíciles decisiones morales, y bueno, difíciles porque está sola en sus decisiones, porque todos a su alrededor están en su contra de alguna manera. Nos referimos a su negativa primeramente a participar en los ensayos, su negativa a actuar, y esta negativa hace que Fanny sea valorada por Sir Thomas, pero luego su negativa a la propuesta de matrimonio de Henry y su rechazo pues hacen que Sir Thomas se decepcione de ella. O sea que todo gira aquí en torno, si usted se da cuenta, la relación entre Sir Thomas y Fanny, porque hasta Edmund tiene que ver con esta relación. Y bueno, finalmente será puesta en relieve la valía de Fanny, ¿no?, mediante Sir Thomas, de su gratitud, su deber, ¿no?, y su respeto hacia la familia Bertram. Pero pues para ganarse el aprecio y el reconocimiento de Sir Thomas, pues Fanny tiene que sufrir una serie de desprecios por su inferioridad social, pero a su vez esto le permite observar las acciones de los demás. Y también le permite aprender de los errores de los demás, pues para desarrollar una extraordinaria ecuanimidad en sus sentimientos y pensamientos. Pero mire, esta ecuanimidad pues obviamente no es bien vista por los demás personajes, porque para los demás es una especie de autorrepresión, y esto plantea una pregunta crucial para Jane, para nuestra escritora inglesa, pues cómo abordar la belleza, la bondad y el amor verdadero en una novela, ¿no? El problema de Fanny reside en cómo ser buena, es decir, demasiado buena, altruista, cumplidora, íntegra, trascendente, en un mundo donde todo se inclina hacia los intereses por la riqueza, el cálculo de las acciones para, obviamente, lograr, ¿no?, ser más ricos, la codicia, ¿no? Ahí está la señora Norris. Entonces vemos que lo que Fanny encarna es la desaprobación de la inmoralidad de los demás, hasta de Sir Thomas, ¿no? Es decir, también desaprueba que Sir Thomas usa esclavos en sus negocios en Antigua, en esta isla caribeña. Incluso también su silencio y lo que parecería como sus obstinadas negativas simbolizan el abstenerse también de juzgar a los demás. Es perfecta. Entonces, visto así, la idea principal de la novela es retratar a una mujer de belleza interna excepcional, pero que ha aprendido a ser ese tipo de mujer con todos los desprecios y con todo el autosacrificio. Y mire que en el momento de la escritura esto no es nada fácil, ¿eh? Por eso decimos, es la mejor novela de Jane, porque estamos hablando de un ideal inconmensurable, dentro de una atmósfera narrativa que rebosa como de hormonas desatadas, los coqueteos, los celos, ¿no? Como la escena de Sotterton cuando María brinca la reja, o en los ensayos de la obra teatral. Mire, es la única novela de Jane donde se percibe como una energía erótica, ¿no? Y deseamos la erupción volcánica de un deseo ilícito, encarnada por un hombre sin escrúpulos y una mujer casada, pues adúltera.
o que se convierte en adúltera. Y aunque no se muestra explícitamente ni se menciona como tal, pues se da a entender que Henry y María Bertram pues huyeron, no se entregaron a la pasión. Y Fanny, por ejemplo, pues todo el tiempo está moderando sus pensamientos, reprime constantemente los celos, las expectativas, porque sabe que está mal tener la esperanza de que Edmund la ame. Y lo que resulta hasta cierto punto cómico es que Fanny, ¿no?, encuentre consuelo ayudando a este personaje tan extraño que es Lady Bertram, porque siempre está como adormilada, ¿no? Y la ayuda con sus costuras, y la ayuda con sus tejidos. Bueno, aparte, mire, es extraordinario cómo Jane usa la técnica del estilo indirecto libre mucho antes de que James Joyce y Virginia Woolf la popularizaran. En este sentido, pues Jane va a dotar a Fanny, su protagonista, de una autoconciencia y una turbulencia interior, pero mire, muy, muy modernas para la época. En lugar de una acción dramática, Fanny pues encarna una vida mental y emocional dramática, interna, basada pues en el constante esfuerzo por armonizar o como armonizar, ¿no?, su estado interior entre lo que desea, entre lo que el mundo le ofrece, y además una bondad basada en altísimos principios, a tal grado que su renuncia a sus propios deseos, paradójicamente, pues esta renuncia es su mayor riqueza interior, porque la inacción en el mundo exterior de Fanny, la propia inacción de Fanny en ese mundo exterior, es resultado pues de su continua e intensa lucha por impartir justicia a los demás, ¿no? O por mostrarle, ¿no?, a los demás lo que sí es una moralidad, y entonces ella domina sus impulsos y además guarda todo el tiempo silencio. O sea, Fanny no habla en muchas ocasiones, pero sabemos que está pensando. Y eso lo estamos leyendo, esos pensamientos los leemos ahí, entre esa combinación de el narrador-personaje, y esta manera de escribir Jane la ha tomado de Shakespeare, en particular de los soliloquios shakespearianos, y Jane lo que hace es que eleva el pensamiento a nivel del diálogo, elimina la distancia crítica entre el narrador y la mente del personaje. Mire, es como si escucháramos los pensamientos de Fanny, o como si ella misma hablara en voz alta, ¿no? Como si tuviera una profunda intimidad pues con quien está leyendo. Cuando, por ejemplo, Fanny se niega a actuar en la obra de teatro, dice en la obra, empezó a sentirse indecisa sobre qué debía hacer, y mientras recorría la habitación, sus dudas aumentaban. Tenía razón al rechazar lo que le pedían con tanto fervor, lo que deseaban con tanta vehemencia, aquello que podía ser tan esencial para un plan en el que algunos de aquellos a quienes debía la mayor complacencia habían puesto tanto empeño. ¿No era acaso mala voluntad, egoísmo y temor a quedar en evidencia? Y bastaría el juicio de Edmund, su persuasión sobre la desaprobación de Sir Thomas hacia todo aquello, para justificar su firme negativa a pesar de todo lo demás. Le resultaría tan horrible actuar que se inclinaba a dudar de la veracidad y pureza de sus propios escrúpulos, y al mirar a su alrededor, la vista de los innumerables regalos que había recibido de sus primos reforzaba la idea de que estaban agradecidos. La mesa entre las ventanas estaba cubierta de cajas de labores y cajas de redes que le habían regalado en diferentes ocasiones, principalmente Tom, y se sintió muy desconcertada por la cantidad de deuda que producían todos esos amables recuerdos. Bueno, entonces, vemos aquí que Fanny plantea un problema moral y que mediante una serie de preguntas retóricas examina su alma, examina sus motivos, sus principios éticos implicados, ¿no? Es decir, el deber, la gratitud hacia Sir Thomas, la gratitud hacia sus primos. Entonces, fíjese cómo los escrúpulos le impiden actuar, y actuar en todos los sentidos, no nos estamos refiriendo aquí solo a la obra teatral, pues esto es la clave de su carácter, no actuar, en ningún sentido, y de la estructura ética de la novela. Aquí me estoy refiriendo a la moderación de Fanny, y curiosamente la moderación de Fanny tiene cierto atractivo erótico para Henry.
Ahora, mire, hay una secuencia de escenas muy simbólica que involucra el triángulo amoroso entre Henry, Fanny y Edmund, que es la cruz ámbar, que el hermano de Fanny le ha regalado indirectamente, ¿no? Y que dice, bueno, pues me la voy a poner en el baile, ¿no? Pero bueno, le falta la cadena y bueno, la cadena se la regala, esto se la ha regalado, esta cruz, la ha regalado el hermano de Fanny. Y entonces ella, pues, la quiere usar en el baile, pero no tiene cadena, y entonces Mary, la hermana de Henry, aparece, ¿no? Con este torpe regalo, porque bueno, es como le digo, un regalo como indirecto, pero poco después Edmund aparece con una hermosa cadena de oro, y Fanny pues le gusta muchísimo más porque Edmund se la regaló. Y sin embargo, está hecha un lío, Fanny, todo el tiempo está como hecha un lío, dividida entre la obligación convencional de agradecer a Henry y Mary y la alegría que siente por el regalo de Edmund, bueno, además de la alegría de la cruz que le regaló el hermano, ¿no? El que se va a la marina, William. Y bueno, también el tema de la educación es importantísima, en toda la novela, porque aquí vemos que Sir Thomas, como ya dijimos, reflexiona sobre las malas acciones de sus hijos. Dice en la novela: poco a poco llegó a sentir que no había sido el error más grave en su plan educativo. Algo debía faltar en su interior, o el tiempo habría mitigado gran parte de su efecto negativo. Temía que hubiera faltado un principio activo, que nunca se les hubiera enseñado adecuadamente a gobernar sus inclinaciones y temperamentos mediante ese sentido del deber, que es el único suficiente. Habían recibido instrucción teórica en su religión, pero nunca se les había exigido que la pusieran en práctica. También miramos como muy mal educados, ¿no? En los principios a Mary y a Henry, pero a Fanny la ha educado Edmund, quien al igual que ella pues está excluido de la vida social porque está predestinado al oficio anglicano. Y por otro lado, Jane, nuestra autora inglesa, le otorga a Henry el papel pues de reconocer la naturaleza esencialmente religiosa de Fanny y la conexión entre modales, principios y religión. Esto es importantísimo, No es que aparezca Dios ni que vayan a la iglesia, no, sino que es una moral que proviene de la religión anglicana. Dice en la novela, sus modales eran el reflejo de su mente modesta y elegante, pero esto no era todo. Henry Crawford era demasiado perspicaz como para no apreciar el valor de los buenos principios en una esposa, aunque no estaba acostumbrado a la reflexión profunda como para conocerlos por su nombre. Fíjese, ni siquiera podía reconocer los principios por su nombre, Henry, ¿no? Bueno, sigue diciendo la novela, pero cuando hablaba de su firmeza y regularidad en la conducta, se refiere a Fanny, de su elevado sentido del honor y de su observancia del decoro, cualidades que podían garantizar a cualquier hombre la plena confianza en su fe e integridad, expresaba lo que le inspiraba saber que era una mujer de sólidos principios y religiosa. Entonces a Fanny la vemos pues debatirse entre cómo actuar en la obra de teatro, pero también cómo actuar en la vida real y también cómo actuar sin perder la moral. Y aquí Jane Austen es muy enfática. Fanny está incapacitada para actuar porque es incapaz de fingir. Ni puede fingir ni en la vida real ni en el escenario, en ningún lado, es incapaz absolutamente de fingir. De fingir nos referimos a los roles de la vida social. En la vida pues debe seguir el camino de sus principios, y cuando no puede, guarda silencio. Y entonces, si es presionada, trata de huir de la situación. Fanny es extraordinaria para realizar introspecciones, además, sobre motivos, sentimientos, deberes, ¿no? El principio de la justicia. Además, Fanny define para sí misma, ¿no? A partir de la educación, ¿no? Entre comillas, que le ha dado Edmund, lo que es correcto y lo que es bueno, al negarse a ser una mujer calculadora, egoísta, aduladora, manipuladora, como son las demás personajes, o incluso astuta con respecto a sus perspectivas, porque Fanny se niega a actuar en términos que la mayoría de los personajes de la novela consideran perfectamente normales.
Prefiere Fanny arriesgarse a la pobreza, prefiere arriesgarse al rechazo antes que traicionar sus principios. Entonces, mira, desde estas perspectivas, Mansfield Park narra una historia muy moderna para su tiempo sobre la construcción de la identidad. Fanny forja su identidad resistiendo, forja su identidad negándose a aceptar las formas que le impone la sociedad y la mirada de quienes la rodean, pero no es un personaje simplemente pasivo. Fanny es muy simbólica. Fanny todo el tiempo está siendo persuadida, coaccionada, es enviada al exilio, pero se mantiene fiel a sus principios, dice en la obra. Yo habría pensado, dijo Fanny tras una pausa de reflexión y esfuerzo, que toda mujer debía sentir la posibilidad de que un hombre no fuera aprobado, de que no fuera amado por alguna mujer, al menos por muy agradable que fuera. Por muy perfecto que sea, no creo que deba darse por sentado que un hombre vaya a gustarle a todas las mujeres que le caigan bien. Y mire, esto afirma el derecho de Fanny a la autodeterminación y en el contexto de la novela, esta identidad reivindica el derecho a rechazar lo que el mundo ofrece. Su lucha, la lucha de Fanny, se centra en ir descartando las trivialidades de la vida. Y por otra parte, bueno, lo sabemos, la novela de Mansfield Park, pero en este caso como lugar, o sea, Mansfield Park como lugar, mantiene pues de manera muy simbólica los valores de control, estabilidad, resistencia, y Jane Austen lo describe en esta obra como una especie de freno pasivo al inicio del que sería un siglo de cambios muy, muy convulsos, ¿no? En toda la historia de Inglaterra. Y mire, sin duda, Jane Austen es una escritora notable. Es consciente de vivir en una Inglaterra que estaba desapareciendo con todos sus principios morales. Y Jane apreció el valor de la quietud y conoció también la increíble fuerza moral necesaria para alcanzar, ¿no?, y mantener los valores en sus obras de una sociedad inglesa que está a punto de empeñar sus valores, al expandirse como una factoría. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.